Bueno, pues como decía, saludamos con muchísimo gusto a José Antonio Crespo, que estás esta mañana aquí, José Antonio, para platicar unos minutos sobre lo que se puede esperar en las próximas horas con la sesión del Consejo General del INE y lo que se esperaría haga el Tribunal Electoral en estas elecciones 2017. Buenos días y bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carmen? Bueno, pues, ¿qué esperarías para este día de la sesión del INE? ¿Cómo ves las cosas? Mira, yo creo que la discusión sobre Coahuila en particular se va a centrar, no creo que venga un voto unánime, yo creo que va a haber un voto dividido, por lo que han adelantado algunos consejeros, en particular aquellos que identificamos como cercanos al PRI, que no están de acuerdo con el dictamen de la unidad técnica. Entonces, bueno, pues eso nos revela que va a haber una votación dividida. No sabemos en qué sentido, porque identificamos como a 4 de los 11 consejeros cercanos al PRI. Ellos seguramente estarán en contra del dictamen, pero no sabemos si otros de los consejeros se le sumen a ellos. Entonces no sé exactamente cómo pueda venir la votación, pero el punto en el que seguramente se van a centrar, ya lo han adelantado, es el de haber incluido en el gasto de campaña el gasto o presunto gasto que se hizo con los representantes de casilla. Por 2 razones. Hay 2 puntos que ha manejado el PRI para que eso no se incluya así, de esa manera, y es lo que provoca el rebase del gasto de campaña, este criterio, ¿no?, de haber pagado o de incluir el pago a los representantes de casilla. El PRI ha dicho, y creo que con respaldo de estos consejeros, de algunos de los consejeros del INE, que no se puede considerar eso como gasto de campaña porque el pago se realiza fuera del tiempo de campaña. El día de la jornada electoral ya no es campaña, la campaña terminó probablemente 3 o 4 días antes. Entonces, si ese gasto, pues, aunque se hiciera, ya no debe ser gasto de campaña, es otra cosa. Bueno, y además el PRI ha dicho, pero además yo no les pagué nada a mis representantes. Incluso si se considerara como gastos de campaña, nosotros, ¿qué creen? No les dimos nada a nuestros representantes. Entonces, ¿por qué nos están ahí adjudicando una cantidad que no generamos, ¿no?, que no dimos? Y parece que han recaudado las pruebas o pruebas suficientes de que no se les pagó a los representantes de casilla. Eso ya creo que se hizo llegar al Consejo General, y de tal manera que yo creo que ahí el debate se va a centrar. Creo que hay otros temas como el hecho de adjudicar también ciertas tarifas a los espectaculares, que dice el PRI también son excesivas, no cuestan eso. Ahí también seguramente habrá algún debate, y de otros rubros por ahí. Pero el más importante me parece, el que puede ser clave para decidir si se anula o no la elección de campaña, es lo de el pago a los representantes de casilla. Porque incluso yo pienso que de aprobarse el dictamen el día de hoy, repito, seguramente con voto dividido, el PRI va a llevar esas pruebas que dice tener, o que ha recabado, mejor dicho, a los tribunales. Primero irá al Tribunal Local de Coahuila, y después seguramente terminaría en el Tribunal Federal. Y ahí pueden cambiar de criterio. Los magistrados en uno u otro tribunal o en ambos, bueno, podrían cambiar de criterio y decir, no, efectivamente no debe de incluirse este rubro, o incluso si este rubro de los gastos de representantes de casilla sí debe de ir como un criterio del gasto de campaña. Resulta que el PRI está presentando sus pruebas de que no es ese pago. Por cierto, el PAN en Coahuila, al que también se le está adjudicando rebase de campaña, también en parte por este rubro, también dice que él no le pagó a sus representantes de casilla. Entonces, en cada uno, por lo menos coincide en el punto de que eso no debería de incluirse en el gasto de campaña. En el caso de Morena y del PRI, en el caso del PAN, sí reconoce que hubo gastos que incurrió en gastos de representación de casillas, ¿no? 8 millones, si no me equivoco. A Guillermo Anaya unos días diciendo que no, porque ya, o sea que nadie gastó nada ahí. Eso. Ahora, ¿qué tanto, vamos a plantearlo así, José Antonio Crespo, qué tanto entonces en la revisión que hace la instancia de fiscalización impacta en lo que sería el rebase de tope de campaña y lo permitido? Es decir, perdón, el tope de campaña y lo que dice la autoridad fiscalizadora gastaron, si se resuelve de una manera o de otra ese rubro en particular,
es determinante? Es decir, estamos hablando de una diferencia casi del 31%, si no me equivoco, lo cual me lleva a pensar que si se resuelve de una manera u otra este punto, a lo mejor no es tan relevante si hay otros gastos excedidos que puedan ser superiores o del 5%, que es lo que se establece en la norma. Así es. Hasta donde yo entiendo, por lo que han dicho los protagonistas en este caso, no he visto el informe, pero por lo que han dicho, creo que sí es determinante. Creo que sí, el poner ese criterio o quitarlo modifica el hecho de que se rebase el gasto de campaña. Hasta donde entiendo, sí puede ser determinante. Por eso creo que la discusión se va a centrar ahí. Porque en caso de que determinara el Consejo por mayoría, efectivamente este criterio no debe estar incluido, creo que ya no habría rebase de campañas, hasta donde entiendo, Carmen. Pues es cosa de seguir de cerca precisamente el debate, de conocer en directo lo que se va a discutir en esta materia, pero yo creo que valdría la pena, José Antonio, más allá de la revisión de lo que ya se conoce razonablemente, de lo que los partidos y las campañas han reportado oficialmente a las autoridades, lo que los mecanismos de fiscalización revisaron y ponen en contraste con lo que reportaron y lo que es el diferencial de los presuntos topes de campaña rebasados. Lo que hoy tenemos a la mesa es de cierta dimensión, pero creo que la gran discusión, José Antonio, tiene que ver con si esta fiscalización fue suficiente, es decir, tratar de contrastar, y en el debate público es necesario, lo que aquí se pone a la mesa por parte de los técnicos de la fiscalización y lo que diría yo, pues se vio a la luz del día, el conjunto de situaciones que hacen suponer que ahí hubo una operación, dicen los que critican más gravemente el asunto, una operación de Estado, es decir, elementos poderosos que buscaron incidir y sin duda incidieron en lo que pasó específicamente en el Estado de México y en Coahuila. En ambos casos hay cosas que no están registradas, estrictamente hablando, en lo que serían los documentos mismos de la fiscalización. Yo estoy de acuerdo contigo, la fiscalización es muy deficiente. Generalmente se puede fiscalizar el dinero público que se da a los partidos, el propio INE, por ley, y eso sí lo puede fiscalizar de manera muy eficiente, etcétera. Pero a veces lo que falla es todo el dinero que entra por fuera. Desde luego los partidos no reportan, y casi en automático todos los partidos reportan gastos menores a los que realmente hicieron. Además hay una parte que yo no acabo de entender por qué se permite, los propios partidos así reglamentaron, el hecho de que ellos pueden cargar parte del gasto de campaña a gobernador o a presidente en su caso, eso ocurrió también en 2012, lo pueden cargar legalmente, conforme a las reglas establecidas, a las campañas de diputados. Entonces, claro que de esa manera existe más probabilidad, o menos probabilidad en todo caso, de que se rebasen los gastos de campaña, aunque se hayan rebasado, porque parte de ese gasto lo adjudican a los diputados. No sé por qué se permite, pues una cosa son los diputados y otra los gobernadores o el presidente, y la ley dice que si se rebasa el gasto de campaña, en el caso de gobernador, de la campaña para gobernador, en este caso, es cuando se anularía. ¿Por qué se permite? ¿Por qué los partidos permitieron desviar parte del gasto de la campaña a gobernador a diputados? Y eso es legal, no estoy diciendo que estén haciendo una trampa. Lo que digo es que están legalizando esa trampa los propios partidos. Entonces hay muchas deficiencias en este asunto. Si se anula finalmente lo de Coahuila, tengo bastantes dudas de que se vaya a hacer el desenlace. Habrá que dar un precedente importante porque nunca se ha anulado una elección de gobernador por esa razón. Además, no podrían volver a competir aparentemente según lo que dice la ley, los mismos candidatos. Pues sí sería un precedente importante. Pero estoy de acuerdo contigo en que el Estado de México resulta muy poco creíble que hayan gastado mucho menos de lo que el tope de gastos de campaña establecía. Es cierto que ahí el tope era mucho más alto, claro, porque el Estado de México es mucho más grande, más poblado que Coahuila, pero pues por lo que vimos, como tú señalas, Carmen, pues como que quedaron muy abajo del límite de gastos de campaña. Es evidente que ahí la unidad de fiscalización se le están yendo una cantidad de gastos que seguramente que vimos como hubo un derroche de dinero, de recursos, que obviamente los partidos no iban a reportar, el PRI en particular, y que entonces dicen, pues quedaron muy por abajo. Entonces yo creo que están haciendo bastante mal ahí la fiscalización. Está muy deficiente de todas maneras este mecanismo de fiscalización, sobre todo con los recursos
que no son públicos o que no son los que entrega el INE, porque pueden ser recursos públicos de desviación, seguramente los hubo de recursos del gobierno federal y del gobierno estatal, aplicados en la campaña de manera indirecta, y también sabemos que hay una cantidad de recursos privados que entran a las campañas. Eso lo sabemos, ya se ha medido bastante, y sin embargo el INE no se entera. A veces no, creo que no tiene manera de enterarse de cuánto dinero privado entra a las campañas, y por lo tanto no lo registra y no lo fiscaliza y no lo incorpora como gastos de campaña, algo que sí fueron gastos de campaña también. Pues ahí está, José Antonio Crespo. En términos de procedimiento, ¿qué es lo que vamos a ver? Que se exponga la información enviada por las instancias fiscalizadoras, que ya se dio una información pública en estos días, que se exponga y que se debata por parte de los consejeros o los partidos políticos el contenido de ese dictamen. ¿Cómo es que va a darse la discusión? Sí, así ocurre, es decir, ese dictamen ya fue presentado a los partidos, al Consejo, lo meten en el programa del día de hoy, de la sesión del día de hoy, y cuando se aborde el tema, seguramente se abordarán otros temas también, pues va a salir esa discusión. Entonces ahí va a empezar, desde luego, esa discusión que señalaba yo sobre si tal rubro debe incluirse o no, lo de los representantes de casilla. En todo caso, fíjate que yo quisiera agregar, se dijo, cuando se anunció que se podía anular la elección de Coahuila, surgió la versión que muchos sostienen de que hubo un acuerdo, una especie de concertación como aquellas que había entre el PRI y el PAN, que dijeron, no, mira, ya se pusieron de acuerdo, que el PAN, que se anule la elección de Coahuila y por lo tanto se repita, a cambio de que el PAN ya no insista en seguir impugnando la elección del Estado de México. Yo creo que no es el caso, ¿eh? En la misma reacción del propio PRI, las pruebas que está presentando y la posición que señalaron algunos consejeros del INE, que los vemos cercanos al PRI, que fueron propuestos por el PRI, me lleva a pensar a mí que no hubo ese acuerdo. Es decir, que el INE determinó que sí se procedía a la anulación de Coahuila, pero no porque se hayan puesto de acuerdo los partidos, sino que así el INE lo determinó, la unidad de fiscalización y la comisión de fiscalización de 3 consejeros que dijeron sí, va este dictamen. No creo que hubo ese acuerdo, y por lo mismo creo que a lo mejor no termina esto en la anulación de Coahuila. Bueno, eso es lo que vamos a ver al respecto en el asunto de esta mañana. El INE lo que hará es ratificar o modificar el informe de su instancia de fiscalización, pero sería en todo caso el tribunal, ¿no? El que decide. Sí, ¿Quién decide si se anula o no? No me refería a que hoy lo veremos eso. Sí. Puede pasar, puede ser que si el INE echa abajo hoy mismo por 6 de 11 ciudadanos, de consejeros, a lo mejor ya hoy mismo ya no pasaría, porque no sé cómo va a estar las votaciones, ¿no? Puedo adelantar que va a estar dividida, pero no sé en qué sentido. Pero claro, luego llega al tribunal. Lo que pasa es que los comentarios de uno de los magistrados del tribunal me llevan a pensar que quizás el tribunal pueda cambiar los criterios del INE y echar abajo esa posible anulación. A ver, ¿cómo sería, José Antonio Crespo? Sí, es que uno de los magistrados, no recuerdo su nombre. Sí, ¿y qué dijo? Dijo, no deben de adelantar sobre los criterios, no siempre sus criterios son adecuados, los podemos cambiar. Es decir, porque algunos han interpretado que si el Consejo acepta hoy, aprueba el dictamen presentado de Coahuila, ya el tribunal en automático tiene que anular, porque la ley dice que sí, que si se reúnen esos dos criterios, el 5% de sobregasto de campaña y menos del 5% de diferencia entre primer y segundo lugar, aplica la anulación. No, pero los magistrados pueden cambiar el criterio de la unidad de fiscalización. Pueden ellos decir, efectivamente, tiene razón el PRI al decir que este criterio de el gasto a los representantes no debe ser incluido. Y entonces votarlo en ese sentido y decir, por lo tanto, no se rebasan los topes de campaña y por lo tanto no se debe anular la elección de Coahuila. Creo que los magistrados pueden cambiar ese criterio.
Pues, o sea que en pocas palabras, José Antonio Crespo, todo por verse. La Sí, no, discusión de no, hoy no será definitiva, pero es muy importante porque es el paso previo a que llegue al tribunal el tema y todo por verse sobre si hay o no la condición para un tipo de anulación en el caso de Coahuila, que parece la más pintada en función de los datos dados hasta el momento por la fiscalización, pero efectivamente todo está por verse en la discusión de hoy, en lo que pueda venir con el tribunal, en si le revisa la plana el tribunal al INE de lo que decida hoy. Así que la moneda sigue en el aire en el caso de estas elecciones 2017, muy particularmente con el foco puesto en Coahuila, y veremos si algo pasa también con el Estado de México, que ciertamente, como has coincidido con muchas otras voces especializadas, deja mucho que desear el mecanismo de fiscalización a la luz de lo que se vio precisamente de un conjunto de recursos y de tipo de campaña que hizo recordar los viejos tiempos y bueno, pues cierto grado de regresiones en materia político-electoral. Así que, José Antonio, mantengamos la comunicación si te parece. Te aprecio muchísimo tu presencia esta mañana y estamos en contacto. claro que sí, Karen, cómo no. Un abrazo para ti, como siempre. Gracias por estar aquí, José Antonio Crespo, especialista en temas político-electorales, con esta revisión de lo que se espera para este día en Viaducto Tlalpan, aquí al sur de la Ciudad de México. En